amados queridos, nosotros vamos a ministrar en función al año agradable del Señor, bajo el tema del año agradable del Señor. ¿Cuántos creen? ¿Qué tiempo es eso? ¿Ya pasó ese año agradable? ¿Viene o estamos en este año agradable? ¿Qué usted piensa? Acompáñeme al libro de Lucas, su capítulo 4, su verso 16. Y con un amén entenderé que ya todos vosotros pues encontraron la lectura. Lucas 4, verso 16. Leo en el nombre de Yahshua, el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visita a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Amado Padre, que tus moradas en las alturas de los cielos, en esta noche te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar en tu casa un día más, como decía el salmista, que prefería estar un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Danos sabiduría para entender esta palabra. En el nombre de tu Hijo Yahshua. Amén y amén. ¿Ha leído por casualidad usted eso en algún otro libro de la Biblia? Eso que se le leyó. Usted sabe que yo estaba leyendo unos escritos de un rabino, que en un tiempo no fue rabino, sino que era un pastor de una iglesia bautista. Y él dice que él no sabía que tanto Jesús como Pablo, él dice que él vivió mucho tiempo pensando que el cristianismo y Jesús estaban divorciados del judaísmo y de Israel. Porque lamentablemente a muchos eso es lo que se le ha vendido. Y luego de mucho estudiar y de pasar unas vicisitudes grandes, porque ellos entendían que los milagros, los dones ya habían terminado, porque era pues la doctrina, ¿verdad?, que tenía. Dice que él estaba en una pequeña población de Cuba. Estoy hablando del rabino Dan Ben Abraham. En sus libros, en uno de sus libros, él explica esto, que es raíces hebraicas, volviendo a nuestras raíces hebraicas. Y él dice que estudió teología en Cuba y que estaba en en una ciudad muy pequeña y muy pobre y que no había agua. Que cuando el Eterno empezó a tratar con él, dice que ellos, en la casa pastoral, había una pequeña cisterna y era de donde se le suplía agua a las personas que vivían por allí. Pero muchas veces aparecían animalitos y hasta ratones muertos y putefactos. Entonces ellos hervían el agua y cuando la gente iba a pedir agua, entonces ellos tenían esa lucha. ¿Y qué agua le damos? ¿La hervida o la que estaba contaminada? Y obviamente, pues le daban la hervida. Hasta que un día él le dijo a su esposa: mira, ya no vamos a, porque su esposa entonces se pasaba el día entero hirviendo agua para darle a la gente. Hasta que un día oró y le dijo a su esposa: mira, ¿sabes qué? No vamos a hervir más agua. Porque vino un versículo en la Biblia, el que dice que si bebiéramos cosas mortíferas no nos hará daño. Y como que eso vino a su mente y él hizo esa oración y dice que por mucho tiempo ni él ni su esposa sufrieron de nada. Pero ahí había una gran sequía. A propósito de que en este país nosotros teníamos sequía y en algún tiempo de los martes de oración estábamos orando para que lloviera. Yo sentí gozo en mi corazón cuando estaba en el sur y vi que estaba lloviendo, porque cada vez que yo pasaba por uno de los ríos y yo los miraba tan secos, yo le decía: Señor, ten misericordia de esta nación. Mira los ríos cómo están secos. Cada vez que en este año he ido 4 veces al río donde acostumbramos a bautizar y veía ese río con poquita agua, muy diferente, ¿verdad?, a cuando en nuestros inicios empezamos a bautizar, mi oración era: Padre, permite que llueva, mira cómo está este río. Y entonces estoy viendo la lluvia y que coincide mucho con lo que estaba leyendo de este rabino, a quien bendecimos en el nombre del Señor. Entonces dice que
la sequía era tan grande que pasó un fenómeno que iba en contra de sus convicciones, porque la gente del pueblo, pues le dijo, pastor, ore para que llueva. Que él dice que estaba en una situación que lo que le estaban pidiendo iba en contra de lo que él creía, de la doctrina que él tenía. Dice que por cumplir con sus funciones pastorales, él oró por la lluvia. ¿Saben qué pasó? Que llovió y llovió y llovió y se terminó la sequía. Era un pueblo bien pobre donde no habían hospitales. Entonces cuando se enfermaba una gente le decían que orara por sanidad. Y usted sabe que ellos entendían en esa doctrina que los dones y todas esas cosas se quedó en el tiempo de los apóstoles. Entonces, a raíz de eso, él entendió que tanto Pablo como Jesús hablaron del Antiguo Testamento. Amén. De lo que se vivía. Y me llama mucho la atención porque hoy estamos leyendo un pasaje que está en el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Y estamos leyendo eso, y si usted me acompaña en el libro de Isaías, en su capítulo 61, usted lo va a encontrar allí. Lo mismo que él leyó. Vamos a ver. Sobre todo para aquellas personas que dicen que ya no hay que darle importancia al Antiguo Testamento, que todo es el Nuevo, es bueno que esas personas sepan que el Nuevo Testamento se escribió en función al Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Acompáñenme allí, el libro de Isaías 61. Dice allí, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces leyó lo mismo el Mesías. No era el año de la buena voluntad. Pero hay una curiosidad. ¿Por qué Jesús, cuando lee, omite la parte que dice el día de la venganza de nuestro Dios? Vuelva conmigo a Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. ¿Vio? Usted y yo leímos ahora mismo en Isaías, ¿verdad que sí? Ahí era que estaba leyendo. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Fue lo mismo que leímos en Isaías? Sí, solo que él omitió una parte, ¿cierto? Porque aquí en Isaías, en el 3 dice, en el 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados. Prácticamente lo mismo, solo que esa parte él no la dijo. ¿Por qué? Porque el año agradable del Señor inició con el Mesías, con Yahshua de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? Pero el día de la venganza no había llegado. ¿Amén? ¿Entendemos esto? Entonces, estamos viviendo ¿en qué era? ¿En la era de qué? Del año agradable. Vamos a ver un momentito de esto. Dice, al hablar del año agradable del Señor, cualquiera podría preguntarse, ¿y cuál será este año? ¿Habrá sido en ese año cuando él leyó? ¿O cuando el profeta Isaías lo profetizó? ¿O será ahora que lo estoy leyendo yo aquí para la gloria de su nombre? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. La pregunta sería, ¿será el pasado, el presente o el que está por venir? En el Antiguo Testamento, los israelitas celebraban un año agradable, el cual era un año que les dejaba una gran riqueza, tanto espiritual como material. Vamos a ver primeramente lo que era el año agradable en el Antiguo Testamento. Y para eso yo creo que usted vaya conmigo al libro de Levítico en su capítulo 25. Levítico 25. Vamos a examinar lo que era, pues, el año agradable en el Antiguo Testamento. Levítico 25, en sus versos 10, dice, del 10 en adelante, dice: santificaréis el año 50
y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de lo suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. Y si usted lee del 25, en el mismo capítulo 25, pero en el versículo 25 en adelante, dice lo siguiente: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía. Pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Si usted lo continúa leyendo hasta el 25, se va a dar cuenta que era este año agradable en el Antiguo Testamento, era el año del jubileo. ¿Por qué era un año agradable? Fíjense, hermanos, era un año agradable porque la gente que por alguna circunstancia había perdido sus propiedades en ese año, la volvían a recuperar. A los que tenían deudas, él les perdonaba. Era un año agradable, ¿verdad que sí? Y los esclavos eran liberados. Amén. Por eso, esto era un año agradable. ¿Cuántos quieren que ese año agradable llegue a sus vidas? Aleluya. Pero entonces, esta pregunta se va a caer de la mata ahorita, cuando yo le diga a ustedes, usted no está viviendo en el año agradable, no porque no sea el tiempo, sino porque usted no lo ha entendido. Amén. El año agradable en el Nuevo Testamento no es un año de 12 meses ni de 365 días. Este año comenzó desde el inicio del ministerio de nuestro Mesías, Yahshua de Nazaret. Las riquezas del año agradable o del año de gracia iniciaron con el ministerio de él. ¿Por qué? Yo le voy a explicar. Todavía, oiga bien, amado hermano, todavía usted y yo estamos viviendo ese año agradable. Fíjese por qué. Porque se le están predicando las buenas nuevas a los pobres, ¿sí o no? Se le predica las buenas nuevas. Recuerde que la palabra evangelio lo que significa es buenas nuevas. Entonces nosotros estamos predicando las buenas nuevas, ¿sí o no? Amén. Entonces, ¿hay sanidad para los quebrantados de corazón? Sí, las hay. Entonces, ¿hay libertad para los cautivos? Hay libertad. Y aquí en esta congregación tenemos testimonios poderosos. Lamento que nuestra hermana no esté aquí. ¿Cuántos vieron a esa hermana cuando llegó cautiva, cuando, verdad, dio el testimonio de que necesitaba ser libre? Y todos oraron, ¿verdad? Y extendieron sus manos y creímos que el Señor podía libertarla de ese cautiverio, de esa adicción que tenía. ¿Dios lo hizo? Entonces, ¿estamos en el año agradable? ¿A qué fue que vino? ¿Qué era el año agradable? Había que libertad a los cautivos. Se le estaba predicando los pobres, aleluya. Y entonces, amados, se le está dando vista a los ciegos, ¿sí o no? Jesús, a través de él hubo vista a los ciegos, pero en este tiempo muchas personas espiritualmente están ciegas y muchos también se le está cayendo la venda de los ojos, se le está quitando la ceguera y tienen una vista espiritual. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en ese punto? Éramos ciegos antes nosotros, ¿verdad que sí? Porque no entendíamos algunas cosas. Y ahora, hermanos, ahora somos libres. Por eso que dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Yo le comentaba ayer a la hermana Katy, le decía, Dios mío, yo te doy gracias por el conocimiento, porque yo soy tan libre ahora después que tengo este conocimiento. He entendido tantas cosas y ahora soy tan libre. Y luego que terminemos el mensaje le explicaré el por qué. Entonces, libertad a los oprimidos. Es un tiempo que las personas, cuando
Usted le habla del Eterno. ¿Usted ha visto a personas recibir libertad? ¿A personas que están oprimidas? ¿Sí? No hemos recibido el perdón de los pecados. Amén. Es la deuda más grande que cada uno de nosotros tenemos o teníamos. Porque teníamos una deuda con nuestro gran Dios, ¿verdad? Una deuda tan grande que tuvo que enviar a su Hijo a pagarla por nosotros. Entonces hemos recibido perdón. Perdón de las deudas. En el año del jubileo, el que tenía una deuda, llegaba el tiempo y se le perdonaba. A usted y a mí se nos ha perdonado la deuda del pecado. Amén. Entonces, hermanos, ¿estamos viviendo el año agradable del Señor? Lo estamos viviendo. Inició desde que vino nuestro gran Mesías a la tierra. Pero la pregunta es, ¿por qué yo no estoy viviendo como este año agradable? ¿Por qué en mi vida no siento que está ese año? No significa que no esté, porque hemos visto a la luz de la palabra que está este año. Que no es un año que pasó porque lo profetizó el profeta Isaías. Se vivió en el tiempo del Mesías, pero también en este tiempo lo estamos viviendo. Cada vez que usted ve a una persona, y hemos visto más, porque hemos sabido de personas que hemos orado y se han sanado. Amén. Hemos visto personas que han venido con una depresión, con una opresión fuerte, y hemos visto cómo el Eterno los ha cambiado, cómo los ha libertado. Estamos viviendo, amados, el año agradable del Señor. Y así como en el Antiguo Testamento, cuando llegaba el año del jubileo, las personas pues recobraban sus propiedades. En Cristo nosotros recobramos nuestros valores perdidos, amados. En un tiempo donde están escaseando los valores, donde ahora nada es nada, nosotros hemos recuperado a través de nuestro gran Mesías, hemos recuperado nuestros valores, amados, porque estamos allá afuera en un mundo que está contaminado, y usted y yo hemos podido mantener nuestros valores. Porque el Eterno nos ha devuelto nuestros valores, amados. Podemos estar rodeados de personas, y fíjese que el tener valores en este tiempo es la gran diferencia. Yo escuché a 3 personas conversar y hablaban de que cuando se casaron, que todas tuvieron relaciones antes de casarse, y había una que decía, yo no. Y todas la criticaron, que tú no. No, yo no. ¿Y por qué tú no? Y digo, bueno, porque yo soy cristiana y yo no puedo, eso está mal delante de Dios, yo tengo que esperar casarme. Y a ella la miraron como la nota discordante, como la mosca en la leche. Porque hoy, hermanos, recuperar los valores, tener valores es algo raro. Y a usted y a mí el Eterno nos ha recordado los valores, nos ha devuelto nuestros valores perdidos. Los valores que se han perdido en el mundo a causa de Satanás. El Señor les reprende en esta hora. Y así como en el año del jubileo se perdonaban las deudas, hoy en Cristo los pecados son perdonados. Así como en ese tiempo del jubileo, todos los que tenían deudas en ese tiempo eran perdonadas, a usted y a mí los pecados en Cristo nos han sido perdonados. Amén. Tenemos que tener la certeza de eso. Por eso que usted y yo, independientemente de las vicisitudes, de las pruebas, de las adversidades, usted está en el año agradable, hermano, hermana. Y así como se liberaban a los esclavos, hoy las cadenas de esclavitud se rompen por el poder de Dios, porque hay libertad en Cristo Jesús. Vive en victoria, porque hay libertad en Cristo Jesús. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, amado. Puedes ser libre aún en medio de la adversidad, de la prueba, de los levantamientos. Puedo ser libre porque sé en quién he confiado, sé en quién he creído. Esto no es como empieza, amados, sino como termina, aleluya. En el camino van a aparecer muchos tropiezos, muchos obstáculos que tendremos que vencer, porque Él en ningún momento ha dicho que no tendremos que vencer. Amén. Pero Él sí dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos que Él había vencido al mundo. ¿Cuántos en esta noche son vencedores a través de la sangre que derramó en ese madero en el que fue colgado nuestro gran Mesías?
¿Cuántos pueden entender que usted, el Señor lo libertó del cautiverio? Éramos esclavos antes del mundo, del pecado. Hermanos, por eso es que es tan importante que después que Dios a usted lo limpia y lo liberta, usted y yo no volvamos al pecado, hermanos. Recuerde que antes éramos esclavos del pecado. Y el Eterno nos libertó, amados. Rompió las cadenas de esclavitud a través de Jesús en nuestras vidas. Yo no entiendo cómo un ser humano que ahora es libre, porque su Cristo le hizo libre, puede volver al mundo para ser esclavo. No entiendo eso. Cuando venía en el carro con mis hijos para venir para acá, le daba gracias al Eterno y le decía que en el tiempo que tengo en sus caminos, le daba gracias porque sé que eso no está en mí. He pasado por muchísimas pruebas de todo tipo: escasez, hambre, desnudez, rechazo, desprecio, vituperios, calumnia. He pasado todo eso. Y le decía: Señor, te doy gracias porque a pesar de todo eso nunca he pensado me voy a apartar de ti. Y le doy tantas gracias porque reconozco que eso no está en mí. Es que fui sellada por Él. Aleluya. Y este sello no tiene regreso para volver atrás. Le doy gracias porque fui libertada de ese mundo. Y a pesar de que en sus caminos me he encontrado con un campo de rosas, pero para encontrar una rosa he tenido que pullarme mucho y sangrar mucho. Porque usted sabe que en los campos de rosas están llenos de ¿qué, amados? De espinas. Y a pesar de que he sangrado mucho, he tenido rasguños de las espinas, a pesar de eso, aleluya, nunca he dicho, vuelvo atrás. Sé que eso no es porque yo soy la mejor de las cristianas. La sangre del Cordero ha estado conmigo y fui sellada como en la antigüedad. El pueblo de Israel, en las puertas de sus casas estuvo el tinter de la sangre del Cordero, para que cuando el ángel de la muerte pasara supiera que allí había un hijo del Dios eterno, no podía entrar allí. Hermano, usted está sellado con la sangre de Cristo. El precio que se pagó por su deuda, por mi deuda, fue muy alto para que usted y yo volvamos a ser esclavos del pecado. Por eso es que en mi mente no cabe que luego de que el Eterno me haya limpiado, me haya lavado, me haya perdonado mis pecados, yo vuelva atrás a ser esclava del pecado. No lo entiendo, amado. Es bueno que usted sepa que todavía estamos en este tiempo, en ese año agradable, en donde a través del Mesías, de Yahshua de Nazaret, nosotros podemos alcanzar perdón, sanidad, liberación. Donde aquí en esta pequeña congregación hemos visto al Eterno sanar, libertar a los cautivos. Lo hemos visto. Hemos visto cómo el Eterno sana la opresión del que ha venido aquí oprimido. Hemos visto cómo el Eterno ha restaurado las vidas. Lo hemos visto que hay testimonios de restauración del Eterno. El año agradable está. Disfruta ese año agradable en el Eterno. ¿Por qué vivir en cautiverio? ¿Por qué vivir en esclavitud? Si mi deuda ha sido perdonada, si mis pecados han sido limpiados, aleluya. Si estábamos cautivos y hemos sido libertados, amados. No entiendo cómo podemos volver atrás. ¿Cómo queremos, cómo ansiamos, cómo anhelamos volver al cautiverio, a la esclavitud, al pecado? No hagamos como hizo en su momento el pueblo de Israel, que le dijeron a Moisés, que mejor les hubiera quedado en Egipto porque allí tenían carne para comer. Porque dice el libro del sabio Salomón que quien dice que los tiempos pasados fueron mejores que los presentes, no habla con sabiduría. Conclusión en esta noche es que estamos viviendo el año agradable del Señor. Y así como en el Antiguo Testamento, cuando llegaba el año del jubileo, las personas recobraban sus propiedades. En Cristo, nosotros recobramos nuestros valores perdidos en el mundo por causa de Satanás. Así como se perdonaban las deudas, hoy en Cristo nuestros pecados son perdonados. Y así como se liberaban a los esclavos,
Hoy las cadenas de esclavitud se rompen por el poder del Eterno y hay libertad en Cristo Jesús. Amado, dale un aplauso al Eterno en esta noche. Póngase de pie y vamos a orar y vamos a pedirle al Eterno que nos ayude a entender que estamos en el año agradable, que por más aflicciones, que por más pruebas, que por más adversidades que podamos tener, nosotros podemos ser libres a través del Mesías, Yahshua de Nazaret. Podamos entender que fuimos rescatados porque éramos esclavos del mundo y que tú nos trajiste a tus caminos a darnos libertad. Que podamos valorar ese rescate que se dio por nuestras almas y por el perdón de nuestros pecados. En esta noche, Padre, bendice a este pueblo y ayúdanos a entender que independientemente de la situación que estemos atravesando hoy, tú nos hiciste libre. Tú nos rescataste del mundo y del pecado. Danos la fuerza de voluntad para no volver atrás. Danos la fuerza de voluntad para no coquetear con el pecado. Ayúdanos, Padre, a que siempre nuestras ropas estén blancas, sin mancha. Es en el nombre de tu Hijo Yahshua, te lo pido, Eterno, Altísimo, Santo de Israel. Es a ti, al Dios de Israel, de Isaac, de Jacob, que le pedimos estos favores a través de la preciosa sangre que derramó en el madero nuestro hermano mayor, tu Hijo Yahshua de Nazaret. Amén y amén. Dios le bendiga.